Le respondió Gedeón: perdón, Señor mío, pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés y yo el más pequeño de la casa de mi padre. Esta es una frase que nos encontramos en la primera lectura del libro de los Jueces. Y la liturgia de hoy viene muy en consonancia con lo que vimos el día de ayer. Ayer nos encontramos con este hecho de cómo a veces las personas, esas personas somos nosotros, no queremos escuchar, ¿no? No queremos escuchar la voz de Dios que nos está invitando a crecer. Necesitamos a crecer. Y vimos cómo en la primera lectura de ayer, cómo no quisieron escuchar, ¿verdad?, los israelitas a los jueces, o en el Evangelio, este joven al que Dios le invita a crecer, pues prefiere no seguir a Jesucristo y se va triste. Bueno, la liturgia de hoy es la otra moneda. Y podríamos decir que la liturgia de hoy nos dice cuál es la característica que se necesita para poder exactamente dejarse guiar por Dios, para que Dios actúe en nosotros. ¿Y cuál es el mayor peligro? O el por qué no actúa Dios en nosotros. Y lo vemos en la primera lectura y en el Salmo. De hecho, el Evangelio. El Salmo nos dice: escucharé las palabras del Señor. ¿Ven cómo es todo lo contrario de ayer? Ayer era no escuchar. Y hoy el Salmo nos dice: escucharé las palabras del Señor. Y entonces, ¿qué característica tienen las personas que escuchan la palabra de Dios? Y cómo Dios actúa en ellos. En la primera lectura nos presenta justamente a Gedeón. Y la frase que les leí es la parte donde él se presenta como el más pequeño. O sea, su familia, la más pequeña, y él encima el más pequeño. Y curiosamente es él a quien el Señor le está eligiendo para que salga al frente del pueblo de Israel y venza a los enemigos. El Señor está contigo, valiente guerrero, le dijo. Entonces, pero curiosamente él inmediatamente dice: pero Señor, si el Señor está con nosotros, pues ve cómo nos está yendo, cuánta desgracia y tal y cual. Y le dice: no te preocupes, tú vas a deshacerte de los madianitas y todo va a salir adelante. Pero ¿cómo? Si yo no soy nadie, yo soy pequeño, mi familia es la más pobre, etcétera. O sea, en definitiva, nos está diciendo cómo Dios, que eso es algo que se repite a lo largo de la historia, elige a los humildes para hacer obras grandes. En pocas palabras, hoy ese escucharé las palabras del Señor nos dice: tenemos que aprender la humildad para dejarnos guiar por Dios. Y a Dios le gusta elegir estas personas para hacer obras grandes. Y luego viene el Evangelio, que habla primero esa frase, ¿no? Y yo les aseguro, ¿no?, que un rico difícilmente entrará al reino de los cielos, ¿no? Y dice, se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre por el reino de los cielos. Y claro, yo cuando leí este pasaje hace muchísimos años, cuando era un muchacho, yo decía: híjole, ¿cómo está de todo? Pues está en chino, porque meter a un camello por una aguja, claro, pero no se refiere a eso, ¿A qué se refiere? A que las puertas de Jerusalén se les llama agujas. Y para que entrara un camello, pues, ¿qué tiene que hacer? Agachar la cabeza o incluso como baja las patas para poder entrar. ¿Ya han visto cómo se mueven los camellos? Muy curioso cómo se levantan. Bueno, se mete y cruza. Bueno, pues dice aquí que esto sí es el problema. Entonces, ¿el problema no es el dinero? No, el problema no es el dinero. El problema es que a veces, y puede ser dinero, puede ser otras muchas cosas, nos llega el orgullo, ¿no? Y cuando tú crees que te la vales por ti mismo, es cuando empieza el problema. Es cuando es muy difícil entrar en el reino de los cielos. Y es verdad, hay que ser sencillos, humildes y darnos cuenta que, pues, es verdad, a veces los bienes materiales nos dan una cierta seguridad, ¿no? Y como a veces hay gente que, si no hay bienes materiales, como que se sienten inseguros. O sea,
hemos puesto nuestra confianza, nuestra seguridad más en nosotros mismos y en lo que tenemos que en Dios. Y en el caso de Gedeón, que no tenía nada de esto, y Dios le pedía que saliera y le arreglaran todo el problema con todos los madianitas, dijo, pues esto es imposible. Dice, no te preocupes, el que te envía soy yo. Y entonces todo cambia. Y lo hizo así Gedeón. Entonces, hoy la liturgia creo que nos invita, aunque parece por este evangelio que no va por ahí, porque Jesús lo que nos está invitando es a la humildad del que se abandona y pone su confianza solo en Dios. Por eso se entiende la última frase del evangelio de hoy. Y todo aquel que por mí haya dejado casa. Por lo tanto, veamos lo que nos dice aquí. No solo está hablando de los curas, ni de las monjas, ni de los consagrados, ni las consagradas, ni todos esos. Está hablando de todos. ¿Por qué dice aquí? Todo aquel que haya dejado por mi casa. Pues todos pueden dejar casa en el sentido de que no es mi seguridad. Hermanos o hermanas, ahí todavía caemos todos. Y padre o madre, también. Pero fíjense, luego dice esposa. Espérate, ya sí se complicó porque no está casado este. Hijos, entonces este también está casado. Propiedades. Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. O sea, en definitiva, el dejar es suéltate. Yo he visto tantas personas sufrir porque no se abandonan en las manos de Dios y viven en total angustia. No se preocupen, Dios es fiel, la providencia está ahí. Dios dirá, pero no, tranquilo. Y esto se dice fácil aquí sentados, y cuando las cosas están tranquilas, pero hay momentos en la vida donde verdaderamente te tienes que fiar de Dios. Porque Dios es fiel. Y por eso concluye, fíjense cómo la humildad hoy es la clave en nuestra relación con Dios para que Él haga cosas grandes. Y muchos primeros serán últimos. Los que se creen mucho, no sirvió de nada. Y muchos últimos, como este pobre Gedeón, pues se van a volver primeros. O sea, hoy la liturgia nos invita a la humildad. Ayer nos decía, escúchenme, porque no querían escuchar. Y hoy nos pone el ejemplo de estos que han escuchado a Dios, se han dejado guiar por Él, y por eso hoy el Salmo le hemos pedido al Señor, escucharé las palabras del Señor. Yo les invito hoy a tomar una vez más conciencia de nuestra realidad. Todos los que estamos aquí somos criaturas. ¿Qué somos? Somos tan poca cosa. Tan frágiles. A veces uno puede creerse tanto, pero nada más te da un resfriado y te das cuenta, madre mía, quedas ahí tirado. Ya no digo cosas más graves. Cada día estamos pendientes de un hilo de Dios, ¿verdad? Y a veces como que nos podemos, no somos nada. Tan pasajeros, tan débiles, tan pequeños. Entonces hoy es un día para justamente, como dice el Señor, heredar la vida eterna. ¿Y qué tengo entonces que hacer? Pues eso dice aquí el Señor, aquel que por mí haya dejado. Hoy, el día de hoy en esta misa, atrevámonos a poner en las manos de Dios todo. Nuestra casa, nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros padres, madres, esposo, esposa, hijos, propiedades, todo, Señor. Lo pongo en tus manos. ¿Yo qué soy? Abandonarse. Se siente uno hasta ligerito. Pero claro, implica valor. Pero implica fe. Virtudes teologales. Fe en Dios, confianza en Dios, amor a Dios. Y tener esa certeza de que Dios es Padre, amigo, hermano, y que Dios proveerá. ¿Qué paz nos da esto? Hoy la liturgia nos invita a tener esta paz. Que Dios nos la conceda a todos. Que así sea.